Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Yo soy Luis Pavón Roca, gracias por la audiencia, gracias por sintonizarnos en Telemundo 2.2 los domingos y por redes los jueves a las 7 de la noche. Hoy me acompaña un amigo de hace muchos años, no voy a decir la cantidad de años porque él se ve muy joven y estaría entonces delatándolo. Pero digamos, para los que me han seguido desde la época de Radio Isla, venimos compartiendo Andrew Álvarez. Luis Pavón Roca, un placer estar contigo. Siempre estamos atentos a lo que haces, ¿verdad? Y sí, aquello era una época interesante. Todas las épocas son interesantes. Sí, son interesantes. Bueno, lo único que te puedo decir es que soy un poquito más viejo que tú. No, hombre, no digas eso. Sí, soy un poquito mayor que tú. Te estás tirando al medio. No, es verdad. Bueno, ya, oye, ya las canas no se pueden esconder, pero eso no es de vejez, tú sabes que esto es de la experiencia de la vida. buena vida. Sí, buena vida, lo duro y lo más suave también. Y yo te sigo la pista, no solamente cuando nos encontramos a cada rato, sino que tú conversas mucho con, por ejemplo, Rubén Sánchez. Así es. En tus inventos y en tus cosas. Yo quería empezar preguntándote, Dime. Es más, escoge la pregunta. ¿Qué es Andrew Álvarez o quién es Andrew Álvarez? Tú escoges si es qué o quién. Bueno, a veces yo me lo pregunto también, ¿verdad? Porque yo creo que la identidad de cada cual es una búsqueda toda la vida de quién es uno mismo, ¿verdad? Y conocerse uno mismo. Bueno, pues yo soy, iniciando el alfa de mi vida, ¿no? Soy hijo de una ponceña. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Y de un papá cubano, hijo de españoles, que se conocieron en Nueva York cuando mi mamá estaba estudiando su maestría en NYU. Mi papá trabajaba allá en Nueva York, había salido de Cuba, esto es antes de la Revolución Cubana. Se conoce, se enamora, se casan en Puerto Rico, regresan a Nueva York, donde mi mamá sigue estudiando, termina su maestría para empezar el PhD. ¿En qué estudiaba tu mamá? Mi mamá, Humanidades y Letras. Ah, ¿de verdad? Sí, ella ¿Quién es tu mamá? Ella se llama en mi corazón todavía la doctora María Los Ángeles Chardón Zavala. Okay. Y ella pues dirigió Instituto de Ciencias Sociales, Instituto de Humanidades, los colegios regionales de la UPR, la Fundación Ana Gemendi. Bueno, ella tiene el pedigrí de la gente, como digo yo, de antes. O sea, que terminó el doctorado en NYU. Sí, en NYU. ¿Y tú naciste en Nueva York? Yo nací en New York, en Queens, New York. Okay. Pero estuve allí hasta pocos meses, de ahí nos trasladamos a Ponce, que obviamente la adopto como mi ciudad natal, ahí está toda mi familia maternal en Ponce. De allá nos movemos al área metropolitana, como a los 4 o 5 años más o menos. Nos ubicamos allí por varios años, hasta que a media de edad, ¿no? Empezando la escuela superior, regresamos a Ponce de nuevo. Ah, ¿de verdad? Sí, termino la escuela superior en Ponce. ¿En la Ponce High? En la Ponce High precisamente, soy de la Ponce High. Esa es mi alma mater en Ponce. Regresamos acá a San Juan y acá comienzo la universidad. ¿En la UPI? En la UPR. ¿Año? Caramba, eso fue allá en el año 76. El año 76. Empezamos la UPR allí. Y terminamos la UPR. Entonces nos fuimos fuera a Estados Unidos a estudiar, como muchos de nosotros que buscamos, como digo yo, ese otro horizonte y uno empujado por ¿Y a la dónde familia. fuiste? Bueno, originalmente fui a estudiar... ¿Pero terminaste el bachillerato aquí? No, el bachillerato aquí, la UPR. ¿Te fuiste a hacer maestría? Exactamente, y posgraduado allá en los Estados Unidos. ¿Qué fue dónde? Bueno, allá nos fuimos directamente, originalmente íbamos a ir a estudiar a la Universidad de Southern California, wow. Al otro lado. Eso fue en el 80. Imagínate. Interesante California. Oh, muchacho. ¿Y por qué escogiste ahí? Yo te diría por muchas razones. Primeramente porque había un campo interesante dentro de la cuestión antropológica. ¿Qué ibas a estudiar? Iba a estudiar, originalmente, lo que yo quería estudiar era hidrogeología, algo muy diferente a lo que hago hoy en día. Sí. Y era la Universidad de Colorado quien daba eso de hidrogeología, ¿verdad? Estuve pensándolo, pero mientras estudiaba en la universidad, mi contacto en departamentos sociales con los antropólogos de aquel entonces, Carlos Sánchez, el doctor Buitrago y tanta esta gente, Hawk y tantos otros que me dieron clase allá, pues me empezó a atraer más. Y luego ¿Pero también, estabas acá en ciencia? No, acá estaba en antropología. O sea, estabas en antropología. Sí, iba a estudiar naturales, pero por alguna razón te digo, son cosas de la juventud que uno hace. Decidí entrar en antropología pensando en las clases que yo oía de muchacho de mi señora madre, ¿no? Que daba humanidades, y te sabe, la evolución humana y todo. Cuando llego a la Universidad de Puerto Rico, que tengo que decidir si voy para naturales o no, veo que hay un departamento de antropología. Que eso está bajo ciencias sociales. Exactamente, bajo ciencias sociales. Y ahí yo digo, caramba, mira que hay esto, evolución humana, sociedades, culturas,
nativos, de todo, decía yo en mi mente acá, unos muchachos prepa, y entré precisamente en sociales, en antropología. Y allí pues obviamente me fui imbuyendo cada vez más en esto. Entonces una vez me graduó, decido ir allá. Espérate. ¿Y de dónde sales si estás en antropología? Ajá. Irte a Colorado a estudiar el agua. Porque eso era antes. Eso era antes. Cuando iba a entrar a la universidad, mis tíos, por ejemplo, son ingenieros y hacen pozos de agua profunda en Puerto Rico y le hacían los pozos a las farmacéuticas, al Departamento de Agricultura, a todo el mundo. Y yo de muchacho me iba con ellos, Que las era vacaciones. era tu vida. Exacto, y veía de vacaciones y la perforación y salían cosas allá abajo, salían hasta peces y fósiles y cosas de todo. Y decía, wow. Y mis tíos me explicaban, el futuro es el agua. Y tienes razón. Tienes el total agua. razón. Eso La me lo guerra decían razón por el agua. en los 60 me decían, el futuro del agua, estudia esto. Y yo, eso es. Y yo, pues unos muchachos, obviamente, la influencia que uno tiene. Pero cuando entré a la universidad dije, no, eso no. Me interesa esto El otro. ser humano. Claro, que es vivo, es otra cosa. Y ahí termino, obviamente, en California. Luego En antropología. En antropología, específicamente. De ahí decido entonces llegar a otras áreas de la antropología, no a la arqueología, no a la antropología social per se, sino entrar en otro ámbito que es un poquito más distante a eso, que es la antropología ambiental. Antropología ambiental. ¿Y sí. con qué se come eso? Bueno, se le echa un poco de pique de limón y sabe como sabe como las ostras, pero mira, esto de lo que se trata es muy simple. Es el campo que estudia la relación del ser humano con el medio ambiente, la estructuración de aldeas, ciudades, toda esa retroalimentación que tenemos, cultura, sociedad, hábitat, modos de producción, medios de producción, todo lo que se da por una ciudad. Algo que me di cuenta inmediatamente que en Puerto Rico no existía y que aquí pues la falta de planificación se ve a primera vista, donde nos vemos que no hay ni coordinación de ninguno de esos ámbitos, ninguna de esas áreas. Estoy esos años allá en Estados Unidos. Esto es en California. En California. ¿Y haces maestría o doctorado o las dos? No, hago la maestría allá en California, Okay. en este campo. Luego, en este campo, en la antropología ambiental. En ese campo específicamente. Okay. Luego nos movemos al este de los Estados Unidos, ¿ok? Y allá en el este de los Estados Unidos decidimos entonces en otra universidad, que es la Universidad de Yale, comenzar unos estudios específicamente en esa zona. Yale. Sí. Ok. Empezamos a hacer unos trabajos específicamente en esa zona del ámbito ambiental, donde empezamos a hacer estudios en esa zona. Y ahí es donde obviamente concluyo finalmente mi trabajo directamente y mis grados doctorales en antropología ambiental. Y me está fascinante porque una vez termino allá, no había realmente trabajo aquí. Te imagino. No Digo, y en pocos sitios tiene que ser una universidad grande en Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos y en otras zonas sí había trabajo. Y no necesariamente con las universidades. Había trabajo, por ejemplo, inclusive con farmacéuticas. ¿Farmacéuticas? Sí. ¿Y qué centellas son antropólogo ambiental con una farmacéutica? Debido a la cantidad, por ejemplo, de empleados que tiene una farmacéutica y cómo manejar esto junto con los psicólogos industriales, cómo manejar el hábitat de todos estos empleados que tienes tú en turnos 24 horas. Sí. Hay muchos campos de conocimiento humano, ¿no? Que acá en Puerto Rico, por alguna razón, nuevamente te digo, se quedan rezagados y la gente no se da cuenta que hay que integrar para hacer trabajo. ¿Y te quedaste en Estados Unidos o regresaste? No, estuve un tiempo allá, bastante tiempo. Después me fui a trabajar con el gobierno federal, después estuve otro tiempo más con ellos allá y luego regresé acá a Puerto Rico. ¿Y cuando regresas a hacer qué? A dar clases acá. ¿Dónde? Empezamos a dar clases aquí en el Colegio del Turabo, Universidad del Turabo, que ya no existe, que ahora es Ana Geméndez. Ana Geméndez. Eso se asimiló. Le cambiaron el nombre. Exactamente, la Interamericana también estuvimos dando clases, en colegios regionales también de la UPR también estuvimos dando clases. Bueno, a un sinnúmero de universidades acá le dimos el viaje, como decimos nosotros, el tour que muchos profesores dan por contrato. Pero no me fui carga completa en ninguna de ellas porque tenía obviamente la otra rama de trabajo, que era la misma que había estado haciendo en Estados Unidos, que es asesor específicamente en ciertos tipos de industrias, entre ellas nuevamente algunas farmacéuticas y otras industrias que tienen que ver con el ámbito ambiental. Así que dedicaba 2/3 partes de mi trabajo en el ámbito obviamente de asesoría y una 1/3 parte a la cuestión de la cátedra. ¿Y cuándo nace o cuándo explota? Ajá. Porque sospecho decir siempre lo tuve. Ese interés por lo oculto. Yo iba a decir eso, pero tal vez pensé que te molestaría si eso lo oculto. Hombre, iba a decir no. lo extraño. Por esa... En estos tiempos ya nada es oculto. ¿Cuándo nace eso? ¿Y qué lo provoca? Ok, eso empieza en la niñez, realmente, ¿no? En casa. Primero porque mi señora madre, humanista al fin, le interesaban todas las cosas místicas, ¿no? Desde Egipto hasta llegar a
a la santería afrocaribeña y todo ese tipo de cosas. Y en casa tuvimos siempre esa O influencia. sea, que te criaste oyendo esas cosas. Sí, y viendo esas cosas también. Porque mi mamá iba. Practicaba. Mi mamá, ¿qué te diría yo? Tenía ciertos dones, ¿no? Y esos dones, pues, manifestaban una serie de cosas bien interesantes que a mí, pues, me estaban curiosos de niño, ¿no? Y ella, aunque le explicaba a uno, pues yo por curiosidad quería ir a ver esos sitios también, ¿no? Me hacía diferente a los demás amiguitos míos porque me iba a ver a hacer cosas. Me gustaba Por ejemplo. ir a una sesión espírita a los 6 años de edad y ver esos mediums aparentemente en trance, ¿no? Pasando esos espíritus y yo con 6 ¿Te añitos. daba miedo? No, ninguno. Al contrario, me entretenía muchísimo viendo esos characters, porque eran characters. Tú entraba uno que hacía el indio, hablaba como un indio, y otro que hablaba como un africano, y otro que hablaba, qué sé yo, como un español, y cosas así. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿se lo contaste a algún amiguito y cuál fue su reacción? Pero después de la Claro, pausa. dale. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Estamos compartiendo con Andrew Álvarez, quien desde los 6 años Así es. estaba experimentando cosas que algunos de nosotros hemos oído pero nunca hemos visto. Exacto. Y te dejé la pregunta planteada porque me parece curiosísimo. Un nene de 6 años usualmente va para la escuela y va para allá y cuenta todo lo que hizo en el fin de semana o qué sé yo. ¿Alguna vez relataste esta experiencia y qué dijo la maestra, qué dijo los estudiantes, Bueno, qué pasa? ¿Se formó un revolú? en el salón de clase a la maestra nunca le conté nada de eso. A algunos amiguitos sí le contaba de que iba a un sitio, una casa en una montaña, que había una mesa larga con un mantel blanco, que había una fuente de agua en el medio, y que habían como 14 personas y que hacían movimientos con las manos y hablaban como un idioma raro, como si fueran en lenguas, ¿no? Como tú lo ves también, ese fenómeno en las iglesias En las iglesias protestantes. protestantes. Pues bien, todo eso, y le conté a 2 o 3 ¿Y qué amiguitos. te decían? Pues algunos se asustaban. Decían, uy, ahí está el cuco, qué sé yo qué cosa. Otros le contaban a la mamá y la mamá le decía que no hablara conmigo porque yo estaba con el diablo Me imagino. y no dejan jugar conmigo. Y cosas por el estilo se dieron, que yo recuerdo, mi mejor recuerdo, ¿no? A los 6 años de edad, que han pasado mucho tiempo. ¿Tienes tú esos dones, esas habilidades? ¿Qué te diría yo? Yo creo que todo el mundo ha pasado algún susto o alguna experiencia extraña en la vida. Yo no te puedo decir que yo tenga esos dones, que yo pueda verle a la gente la aura, ni que le vea los espíritus. No, yo no, nada de eso. No. Yo he analizado todos estos casos, los he investigado cientos de ellos de la A a la Z. ¿Cómo choca tu formación científica? Porque después de todo, la antropología es una disciplina científica. Lo es. Con estos temas que no son tan científicos o que no tienen una explicación. Bueno, o sí la tienen. Es relativo, porque hay obviamente científicos que han estudiado esto a profundidad, psiquiatras, inclusive físicos. Hay ¿no? una amplia biografía de toda esta gente que ha investigado estos casos. Yo obviamente no me considero al nivel de estos especialistas, pero por las experiencias directas que tuve, ¿no? y los casos que he investigado, hay de todo un poco, ¿no? Hay gente con psicosis, ¿no? Hay personas que tienen obviamente problemas de personalidades múltiples, que tú puedes llevar un psicólogo, un psiquiatra. Yo cuando hago estas investigaciones siempre llevo un especialista, o llevo un psiquiatra, un psicólogo conmigo. Adicional, llevo a alguien que sepa más de yo, de cierto campo. Si voy a un evento donde ha habido una manifestación física que puede captarse, pues llevo un físico, o llevo un ingeniero, llevo a alguien que me pueda aportar, ¿no? Desde su punto de vista crítico, ¿no? Que pueda ser escéptico en el momento. Esto no es el a creer a priori. Si usted vaya o dudándolo todo, creyéndolo todo, tiene un gran problema. Claro. Entonces, uno tiene que ir tabula rasa, ¿no? Y yo voy así. Bueno, ¿qué te diría yo? El problema es cómo se trate esto y cómo tú trabajas la evidencia que se puede recopilar. Obviamente hay unos casos que no tienen explicación hasta el momento. Yo no uso la palabra sobrenatural porque obviamente ocurre en nuestro mundo, en nuestra dimensión, por ende debe tener alguna explicación física. Aparte una explicación psíquica, ¿no? Psicológica, de alguna forma, ¿no? Del inconsciente profundo, lo que sea. Por tantos años yo he conocido desde parapsicólogos, psiquiatras, metanomos que son psíquicos, ¿no? Sensitivos. Bueno, la lista es enorme de tanta gente. ¿Cuál es la experiencia que has vivido que más te ha impactado? Wow, esa es bien difícil de tratar de describir. ¿Qué te diría yo? Son muchas. Muchas que en alguna medida me han tocado, ¿no? De cerca. Pero cosas que yo haya visto. ¿Dame un ejemplo? Un ejemplo, en casa. Para no irnos a ningún centro espírita, ni de Palo Mayombe, ni de santería, ni de vudú, de todos esos sitios que uno ha visitado, como en el Haití donde estuvimos. Pero bueno, voy ahí. En mi casa, un sábado estoy
por la mañana, como a las 10 de la mañana, estaba mi señora madre en la cama, ¿no? Estaba tomándose un café, estaba leyendo el periódico, ella sentada en la cama. Y yo entro al cuarto porque creo que yo tendría como más o menos 16 años, le quería pedir permiso porque quería ir, en aquel entonces quería ir a San Patricio Plaza. Okay. Quería bajar para allá, entonces no había carro, para quería coger la guagua, que uno la cogía me llevaba a San ¿Dónde Patricio tú Plaza. En College Park. Ok, bueno, es un Ya tú viaje sabes. largo a San Patricio. Sí, pero estaba la guagua, la cogía yo frente y me dejaba, y después me volví y me traía. Así que quería ir para allá a comprar discos precisamente de vinilo. Muy bien. De hecho, el disco era de Santana, para decirte Wow. más, de Santana, así que iba yo con todo ese germo. A los 16 tiene que haber sido Abraxas. Estaba, ya ¿O tenía el del Abraxa, León? no, ese fue el primero, Jingo. Abraxa era el tercero, el que le seguía, que, bueno, se me fue ahora. Sí, no importa, pero ese por ahí mismo. tiene que haber sido. Era una cuestión psicodélica así, pero bueno, la cuestión es que vamos allá y le voy a pedir permiso a ella. Cuando entro al cuarto le pregunto, mamá, ¿me das permiso para ir hasta San Patricio, coger la guagua acá? Voy con fulano, ¿puedo? Entonces cuando ella me iba a contestar, ella hace así, agarra la taza, la pone a un lado, y dice, me va a decir que no. La pone a un lado, coge el periódico y lo tira y se agarra la cabeza, los ojos los tapa y yo, adiós, ¿qué le pasa? Mamá, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? Y me dice, acaba de morir alguien ahora mismo, alguien de la familia. Así me dijo, alguien de la familia. Y yo, ¿cómo? Sí, acaba de morir el hermano de la esposa de mi hermano, ¿no? El hermano de tu tía política, acaba de morir en estos momentos. Y está aquí al lado. Y yo mirando a ver si veía algo, ¿no? Uno pues, impresionado. Y dice que está preocupado por sus dos hijas, acaba de morir ahora mismo. Y ella diciéndome eso, y el aire acondicionado se enciende solo. Todo el mundo diría, bueno, pues, el aire se encendió, tiene un control. Bueno, en aquella época no había control. No había Ok, control. estamos hablando de los años 70. Se prende aquel aire. Pero no era eso interesante. El aire se prende, empieza a tirar aire frío. Es que ese aire llevaba dañado hace como 10 años. Pero eso tampoco era lo más clave. Es que el aire estaba desconectado, el cable tirado. Y no solamente eso, es que ya habían cortado hace varios años el 220 que daba electricidad. Así que no había forma que entrara energía. Físicamente imposible. Por ahí estaba el aire echando el aire frío, me daba aquí en los pies y yo miraba y la miraba ahí, miraba el aire y decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Casi 15 segundos y se apaga. Pss. Cuando se apaga ya vuelve de nuevo y me dice, vi a mamá también, a mi abuela que había muerto. Y me quiso advertir algo y le dijeron que no podía decirme. Ese día obviamente para mí fue una cosa impresionante. ¿Fuiste a San Patricio? No, no fui. Porque, por la experiencia. Sí, yo en ese momento, aunque yo veía estas cosas de los 6 años, el decir que había muerto, pues déjame explicarte. ¿Y había muerto? Sí, llamaron como a la media hora reportando los muertos y ahí fue que yo dije, espérate, prende la luz, vamos a organizarnos. Mamá dice que se murió, el tipo se murió, el aire ese que está dañado hace años, que está cortado el cable y todo, se prendió y me echó aire frío a mí y todo. No, aquí pasa algo. Y desde ese entonces, tú me preguntaste cuándo comenzaron mis cosas, pues bueno, desde niño, viendo cosas que eran inexplicables y que todavía al día de hoy lo son. O sea, no hay forma de explicar, no es la imaginación, no es un viaje de peyote, no es qué sé yo. Yo te iba a decir, no te habías metido nada de ese. No, hombre, no, yo era un chico de 16 años, ni fumaba, ni bebía, nada de eso, nada de eso. ¿Y cuándo traduces esto en unas comunicaciones públicas? Porque lo que te ha distinguido a ti es que has logrado, yo no quiero usar la palabra comercializar porque suena no es así tampoco. No. Por eso, pero has logrado proyectar periódicamente ese mundo con credibilidad, porque hay mucha gente por ahí que dice cosas y hace cosas y eso es así. Pero fíjate que yo creo que lo que te distingue es que regularmente acabas de presentar Top Secret, ¿no? Que está en yo no sé en cuántas ediciones, pues yo sé que has hecho. Este es no sé diferente si se a las llame demás. exactamente igual. Se llamaban parecidas. Bueno, vamos a ver cómo te explico. Yo, en el tiempo libre de mi tiempo libre, dedicaba a estas cosas. Durante el resto del eras tiempo. profesor, eras consultor. Exacto. Y el tiempo que te sobraba. Y el tiempo después de mis novias o otras cosas que a todos nos gusta tener en la vida, pues entonces sacaba tiempo para eso. Aparte, ¿no? De la música y todas las demás cosas que yo hacía, pues sacaba un rato. Porque no lo ha dicho, pero es músico también. Sí. Y tenemos que darte los discos nuevos, aunque ahora son, bueno, ya ni los CDs están ya. No, ahora todo es sí. Ya ni eso, ahora se baja por internet. Ya. Correcto. Pues yo soy análogo. O sea, yo también. Pues ya tú sabes lo que hay. Somos de esa época. Bueno, la situación es que simple y llanamente los medios se encargaron de hacerme proyectar de esa manera.
porque me llamaban para esas cosas. ¿Por qué? Porque para allá, para el año 75, el Canal 4 anunció una actividad que iba a haber en el Colegio de Abogados sobre ovnis en Puerto Rico y ese tipo de cosas, ¿no? Y allí iba a haber una serie de gente que en aquel entonces... Tú tenías 17, 18 años. Exactamente. En aquel entonces había una serie de gente que investigaba eso. RIMAX, había uno. Orlando Rimax, que es un amigo de muchos años, que era locutor de radio y de cabina del Canal 4, pues había organizado esto con otros profesionales. Allí estaba el ingeniero Sebastián Robiú, que ahora es doctor también en antropología, un gran amigo mío de muchos años. Ahí estaba el agrónomo Noel Rigao, ya fallecido, otro gran amigo mío, y había un sinnúmero más de profesionales. En aquel entonces no eran los loquitos buscando, qué sé yo, algo, las revueltas, esas tontas que usted escucha y desinformación. Eran profesionales, había arquitectos, había de todo tipo de gente, médicos, abogados, jueces. Me acuerdo un juez que iba a todas esas reuniones. Todos ellos buscando una explicación a eso que estaba pasando en aquel entonces en Puerto Rico. Y yo me cito allá, ¿no? Va mi señora madre, va un grupo de estudiantes de universidad. Y yo que estaba terminando la high school, pues estuve en ese grupo. Por alguna razón, todos decidieron que yo fuera el vocal de aquel grupo. Porque se constituyen como, o sea, es un llamado a organizarse. De diferentes grupos, la comunidad profesional, sobre el tema de los civil, universitario. Y de la universidad fue este grupo que se llamaba Círculo de Estudios Metafísicos y Ciencias Afines en la UPR de Ponce, que es cuando yo vivía en Ponce. Y entonces cuando todos vamos allí, que yo no era estudiante todavía de la UPR, porque yo estaba en mi último año en la Ponce High. Exacto. Pues entonces ellos deciden que yo sé que el vocal, y yo veo a los profesores universitarios que estaban allí, que yo suponía que eran ellos, no yo, que soy un imberbe. Y entonces pues yo voy allí, doy cara, y me ven joven, y toda esta gente que eran veteranos, profesionales y todo, pues por alguna razón les caí simpático, les gusté lo que dije, y todos hicieron afinidad conmigo. Desde ese día en adelante, todos empezaron a relacionar con ese asunto, yo siendo estudiante luego de universidad, y luego me llamaban de la televisión o la radio, una vez había terminado o había regresado a Puerto Rico, para entrevistarme sobre ese asunto, un caso en particular. Pero no me llamaban para hablar del ambiente, no me llamaban para hablar obviamente de las crisis en la ciudad, la mala planificación, no me llamaban para hablar de salud pública, o sea, no me llamaban para hablar de ninguna de esas cosas que yo trabajaba. Y decía, wow, me llaman para hablar de extraterrestres que yo no he visto nunca. Sí he visto ovnis, lo admito aquí. Oh, eso sí, hasta los he filmado en muchas expediciones, pero nunca he visto una entidad extraterrestre, ni he visto una cosa de otro planeta caminando por esas calles de Dios, como dicen algunos. Pero me llamaban para hablar de eso y yo decía, wow. Vamos a una pausa y regresamos en esta interesante entrevista con Andrew Álvarez para que hablemos full de los ovnis. Acaba de decir que vio ovnis. Sí. Así que quiero saber dónde, cómo, cuándo, con quién, etcétera. No se vayan. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y él no me ha dicho, no lo hemos cuadrado, pero pregunto si este es el disco. Ese mismo es. Míralo ahí. Que eso, tú sabes que esto se inspiró en un viaje del LSD. Ponlo allá. Vamos allá, vea. Esto se inspiró en un viaje del LSD. Ah, no sabía. Sí, porque sepas cómo es la época que estaba el LSD. Todo lo que da. Sí. Este es el tercer disco de Santana. El tercer disco de Santana. Y que cuando dijiste la descripción de tiene Tabú adentro, una canción que se llama Tabú, que a mí me encantaba. Eso mismo. Sí, una chulería. Anyway, háblame de tus experiencias con los ovnis. Mira, la primera experiencia que tuve fue algo que vi cuando estábamos viviendo allí en College Park, en aquella época de los 60, que tú podías a los Picapiedras también, Sí. Y los Flintstones y toda aquella Pablo cosa. Eguía and Sons, los viernes por la noche aquí en los Sí, los Flintstones nos encantaba, ¿no? Bueno, la leche aquella, Carnation. ¿Te acuerdas? Toda esa cuestión, bueno, era una época... Pablo Eguía era el distribuidor de la leche Carnation. Exactamente, era la época en que los cubanos habían llegado a Puerto Rico para hacer todo lo que tiene que ver con anuncios y le cambiaron el nombre a Colgate, a Colgate, Palmolive, y de todo le pusieron nombre, ya tú sabes, españolizado, si le queremos decir, bien criollo. La cosa es que estábamos jugando tiritapate una noche, yo tendría aquel entonces como 9 años de edad, y jugando por la noche uno de los nenes dice, mira que hay allá arriba, y todo el mundo mira para arriba, y había como una bola que iba pasando así. Yo no sé si era un globo, no era un globo, era una cosa que se veía brillante pasando. Digamos que no era un avión. No era un avión, era como las 9 de la noche, así que en un satélite estaba muy bajo. Entonces empiezan a ver y de momento aparecen 2 detrás de esa. Y ahí todo el mundo ya se asustó un poco, empezamos a llamar a papá, a mamá, y los papás y los mamás salieron, todo el mundo vio aquello, y eso pasó así. Por el cielo se fue
Tal como vino, así desapareció. Y yo le preguntaba, mamá, ¿y qué es eso? ¿Qué fue eso? Y mamá me dijo, papito, no te puedo decir, pero si tú quieres pensar que son los hombres de otro planeta, los marcianos, ahí van. Y yo, los marcianos ahí van. ¿Y te acuerdas que estaba aquella canción donde los marcianos llegaron ya? Ya, bailando cha-cha-cha. Exactamente, Pérez Prado. Bueno, la cosa es que de ahí, esa fue la primera experiencia que tuve con todos los niños del barrio. Se quedó ahí, me olvidé de eso. En el año 72, 73 empieza una oleada grande en Puerto Rico. Empiezan a reportarse que se ven a las juntas. Y esta gente, que luego yo vengo a conocer en aquella actividad que se dio en el Colegio de Abogados, se tiran para allá. Y mi señora madre, que tenía un grupo que estaba Tito Lara también, y había gente de la farándula, Carmita Jiménez y toda esa gente, estaban locos con ese fenómeno. Eran muy amigos de mi mamá. Y dicen, vamos para juntas. Y yo me recuerdo que nos montábamos en un carro. Que un viaje para Adjunta en esa época eran cállate. Adjunta 3 horas. Bueno, no había autopista, si querías llegar a Junta por Ponce, tenías que coger la piquiña para coger para allá después. Bueno, era una aventura. Iba por el norte, era la número 2 desde los filtros. Desde los filtros, ya deja por ir para Sí, allá. pero no es los filtros de hoy, ¿no? Y sube para allá, para Utuado y a donde llegue. Bueno, era una aventura, ¿verdad? Yo recuerdo que uno llegaba mareado. La cosa es que nos fuimos para allá, 2 fines de semana corridos. Y ahí estuvo. Y para contextualizarlo, yo recuerdo esa época, estaba en high school, y era un craze, o sea, de momentos habían avistamientos todas partes. en todas partes. Eso cambió el paradigma, fíjate, de la mentalidad de los puertorriqueños, la gente aquí del insularismo local, porque luego yo vi esto, cuando seguí investigando, antes de hablarte de los casos directamente, lo que vi, porque me di cuenta que esto había cambiado de alguna forma, ¿no? La cosmovisión de la gente. Aquí la gente siempre ensimismada en lo mismo, y de momento aparece un fenómeno que ya era regular en Estados Unidos, que lo había visto Kenneth Arnold, que en los 47 ya se había mencionado con Roswell, y ya en Estados Unidos había todo, hasta Hollywood, metido en eso. Pero aquí no había nada de eso. Y si había algo, nadie lo hablaba. Pues se hizo popular, Voz Populi, y todo el mundo, y la prensa, el Nuevo Día, el mundo, todo el mundo publicando. Y nosotros pues fuimos unos más de los muchos que fuimos allí. No vi nada. Honestamente no vi ni un meteorito, no vi nada caer en el cielo. Y nos fuimos. Luego de eso, años después, que diría yo, como 73, 76, vamos y visitamos Lajas. Okay. Y en aquel año fuimos porque había un bibliotecario en Lajas, que estaba a cargo de la Biblioteca Pública de La Palguera, que había escrito en el periódico, que uno antes ponía cartas en el Mundo y salía publicada, que si alguien interesado en este tema, y él dijo, si alguien interesado en este tema, que sepa que aquí hay unos casos, y mi señora madre lo vio y me dice, mira, vamos a ir para allá. Y como estaba el grupo aquel de Ponce, pues nos fuimos para allá. Y allí conozco a este señor, que casualmente soy compadre de él. ¿Ah, sí? Sí, su nene y su nene, ya son hombres, ¿no? Pero hombres y mujeres ya, pero la amistad se hizo bien grande. ¿Qué era el bibliotecario? De La Palguera, Enrique Ortiz. Y cuando llego allá, y estamos allí la primera noche, ¡pua! Aparece una cosa, bajita por arriba de Sierra Bermeja, una luz como una lenticular, azul, color azul claro, pasando por arriba del monte sin ningún ruido y se va y se pierde en el mar. Y yo dije, ¡wow! Ahora sí. Y yo recordando de niño aquello, pero ahora ya estamos en la adolescencia, estamos viendo. 18 años. Sí, ya sabemos lo que hay, Ese fue el primer avistamiento que yo reconozco que era algo distinto y diferente, ¿no? Que no caía en la norma de un avión, un helicóptero y menos un satélite. Los satélites tú los ves de noche al oscurecer, lo puedes ver un par de horas más y se oscurece a las 6 hasta las 8 de la noche por la curvatura de la Tierra y el sol le da, pero ya una vez llega a las 10 de la noche no hay forma que un satélite se vea, a no ser que emita luz propia. Y estas cosas muchas ocurren de madrugada y en horas que ya no es esa la explicación física. Luego de eso, hicimos unos campamentos allí, fuimos a investigar, acampamos en esa sierra y esto sí me impresionó mucho. Allá, para el año 1978, está conmigo el agrónomo Noel Rigao, que ya falleció. Está el doctor Carlos Fernández, psicólogo. Está mi señora madre también. Había un grupo más de gente. Yo estaba joven, estaba en la universidad ya. Y estamos así viendo hacia allá, hacia el mar, la lontananza, qué lindo de noche aquello allí. Se están quedando en la Sierra Bermeja. Allá arriba, sí. Que es bueno que la gente sepa que esa es la zona más antigua geológicamente hablando de Puerto Rico. La primera parte de Puerto Rico que surgió del océano fue Sierra Bermeja. Y ahí uno encuentra un tesoro geológico increíble. Aquí no hay tiempo para contarte los detalles de todas las cosas interesantes que hay en aquel lugar, geológicamente hablando y arqueológicamente también. Es una fascinación lo que puede uno encontrar allí. La cuestión es, volviendo al punto, estamos así, como a las 10 de la noche, y de momento, Luis, de la nada, de un cielo claro,
baja una columna de luz blanca, no era un foco, no, una columna como esa luz que tengo al frente, blanca, y choca el suelo. Todos miramos y eso se mueve así, por el suelo, y así como se fue, 7, 8 segundos después, se elevó y se perdió hacia arriba. ¿A qué distancia donde tú estabas? Eso estaría como a más o menos 100 metros donde yo estaba. O sea, pegado. Cerca, relativamente cerca. Obviamente todo el mundo quedó así con la boca abierta. Yo decía, ¿qué es eso? Mira, no hay nada arriba. ¿Qué fue eso? Ah, porque no era que había algo arriba tirando la luz. Si había algo no se veía. Por eso, lo que Era veían invisible. era la columna de luz. La columna que bajó de luz. Claro, al día de hoy yo me pregunto, ¿qué rayo fue eso? Y todos los que todavía hablamos a veces, que nos encontramos después de años y nos hacemos la anécdota, ¿te acuerdas? Me dice, chicos, es que yo nunca he podido explicarme esto. Y con otros amigos más que se han hecho, uno se hizo profesor de matemáticas, la clase, por ejemplo, de Sagrado Corazón, me dice, es que yo nunca he podido entender qué fue eso que vimos nosotros, que fue aquella cosa que bajó del cielo ahí, se movió. No vimos hombrecitos grises, ni verdes, y un platillo que bajó, una luz. E.T. no estaba. No, E.T. Fojón, no sé si fue Fojón o lo que hizo el pobre. Además de eso, pues, luego de eso pasaron años, yo te diría que en los años 70 fue cuando más se pudo ver este tipo de Yo avistamientos. te iba a decir, últimamente yo he dejado de escuchar que eso se esté viendo. Okay. Es que se ve y no se reporta, o ya es noticia vieja y a nadie le importa, o es que es un ciclo. De todo. Creo que de todas las anteriores, pone una flecha. Uno, ya a los medios no les interesa tanto en Puerto Rico, ¿no? Por otro lado, la gente ya hay tantos drones, tantos efectos especiales de YouTube, que ya, pues ya la gente ya ve tanto, entras a YouTube y ve tanta cosa falsificada, calqueada, trucada. No, recordemos que OVNI lo que significa es objeto volador no identificado. Y que ya está pasando. Puede ser cualquier cosa que Exacto. no es nada extraterrestre, es que no está, o sea, no es un avión que tiene un número, Exacto. no es algo que no está identificado. Viste algo y no lo pudiste identificar. No es una nave de Canopus, ni de las Pléyades, nada de eso. O sea, eso es la gente acá en la imaginería, ¿no? Como digo yo, en toda esa mente mágica que tiene la gente, ¿no? Y el mito contemporáneo que se hizo con eso, que es parte del enfoque antropológico que se le puede dar a esto. Pero bueno, yendo a factores físicos que van más allá de cualquier mito. El mito puede venir de interpretación. Interpretas algo que no entiendes, pero bueno. Oye, aquí hay algo curioso de lo que me has preguntado ahora. Hay gente por ahí que dice cosas que son locas, cosas sin sentido ninguno. Yo he visto casos de gente que me dice, a mí me contactan, y yo, sí, ¿cómo llegan? No, estos seres vienen por el inodoro. Y yo, por el inodoro. Entran, me sacuden en la cama, me despiertan, y yo me voy con ellos. Y yo, pero inodoro, sí. Yo, ¿y cómo es posible? Me dice, me dan una píldora que me hace chiquitito, como el chapulín. Y yo, Y esos cuentos así psicóticos, hay muchos. ¿Has entrevistado gente? Gente psicótica. Hay gente que de verdad me está contando algo que uno se tiene que quitar el sombrero y decir, espérate, vamos a ver qué es lo que hay aquí, porque aquí hay algo distinto, aquí hay algo que obviamente tiene profundidad y no es una alucinación. Pero, contrario a lo que tú piensas, ahora es cuando más importante es ese tema, porque obviamente lo retomó el Pentágono, el Congreso y el Senado de Estados Unidos. O sea, ya no es Findingo lengua muerta por ahí, ni Pepe el que está allá en el barrio que le matan las gallinas. Ahora son los militares de inteligencia naval. Pero siempre se ha dicho, Andrew, que parte de todos estos fenómenos son producto del tema militar, que son experimentos, que son cosas de ellos. Claro. El Area 51 está controlado por los militares. Todo eso. Me refiero a Nevada. Claro, pero vamos de nuevo por parte, como diría el descuartizador. Oye, hermano, es que hay de todo eso. Esto es como una pizza, ¿verdad? Me acuerdo de Elías Olivo cuando era candidato a la alcaldía de San Juan. ¿Te acuerdas? Llega más rápido una pizza que la policía de San Juan. Vamos a una pausa y regresamos porque me mataste con esa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Una interesante charla con Andrew Álvarez y me estabas hablando de una pizza. Sí, pero no la de Luis. No la de Carlos. Oye, antes está muy bueno ese vino, ¿sabes? Excelente tu gusto. Salud. A lo que voy, gracias. Oye, en la actualidad le han cambiado el nombre. Ya no son UFO, ahora son UAPs. Yo no me había enterado. Sí, ¿Y qué sí? Espérate, UFO es lo mismo que OVNI. Unidentified Flying Objects. Ahora es qué? UAPs. Y en español, FANI. FANI. Le pusieron nombre nena, FANI. Ya no es OVNI, ahora es FANI. ¿Y qué significaba? Fenómenos aéreos no identificados. ¿Y cuál es el adelanto? Bueno, un objeto es una cosa y un fenómeno es otra. Ok. Es cuestión de etimología, ¿no? Pero bueno, la cosa es simple. Oye, la inteligencia naval
se ha metido en esto de lleno. NASA se ha metido de lleno, que NASA, desde la época de Jimmy Carter, que había pedido a NASA que revelara esta información por una experiencia que el expresidente Jimmy Carter había tenido, y había pedido a NASA que dieran reportes sobre esto. Y NASA dijo, y de hecho yo tengo la carta y el memo que le envió NASA, que dijeron, no fomente este tipo de investigación. Eso le dijeron. Al presidente. Al presidente. Al que manda. Exacto. Al jefe. Dice, espérate, pues como le ordenan al jefe que se calle la boca. Así que te das cuenta que todo es un teatro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La situación es que ahora está NASA. Por ejemplo, el actual dirigente de la NASA, Bill Nelson, actual director, preparó un equipo de 17 científicos y técnicos. Y en agosto van a dar su reporte. Y se ha dado acceso a toda la información que hay. ¿Y va a ser público ese reporte? Van a dar un informe público y otro. ¿Pero qué están estudiando? ¿Lo que se ha reportado viejo, que se dice que está por allá? ¿O cosas que están pasando? Desde el 2004 al 2023. Lo que había antes del libro azul, Blue Book y todo aquello, Proyecto Sign, Grosh y todo lo que haya estado disque encubierto, eso no se toca, ya eso pase. Está en la actualidad. Y el enfoque yo entiendo cuál es, y te lo voy a hablar brevemente. No es que vengan a invadirnos otro planeta, no se me confunda, porque eso es parte de la guerra psicológica que hay, de la manipulación con esta información. De lo militar, sí hay de lo militar. Es bueno que la gente sepa que los drones no empezaron con la guerra de Irak y Afganistán. Los drones, Estados Unidos ya fabricaba y experimentaba con drones en el año 1953. Yo tengo videos del 53 de los drones que ya tenían y los usaban. O sea, que algunos de esos ovnis pudieron haber sido. Claro que sí, claro. Y lo que describe la gente y el sonido. ¿Tú has oído un dron cuando se acerca a ti? Zzz, dicen, eso sonaba como abejas cuando se acercaba. Bueno, pero eso son acá yo especulación mía. A lo que voy es lo siguiente. Esos videos de drones están. Yo tengo esa colección de drones que tenía el ejército específicamente probados en el Área 51, que es un área no reconocida por el Departamento de la Defensa, pero sí limpia, como diríamos nosotros. Cuando digo limpia, es una zona gris que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, Bill Clinton, dio una patente de corso para que si pudiese hacer allí lo que se quisiera. Contaminar tierra, aire, echar uranio si querían allí en la carretera, no hay restricciones para nada. Está en Nevada, al norte de Las Vegas, como a 1 hora y media. Más o menos. Yo corrí allá en el año 98, fuimos en Fort Track hasta el cruce y allí tienes que parar porque como pasas ahí para abajo. Si no paras, te paran. Te paran y viene un Black Hawk que tú no sabes dónde aparece y se te para arriba. Ok, la cosa es, de nuevo regresando a este tópico, la NASA está en el programa, la Fuerza Aérea acaba de integrarse al programa, la Fuerza Aérea, uno de sus generales, los máximos generales de la Fuerza Aérea, dio una declaración hace una semana y media en la prensa de Estados Unidos, que aquí nada de eso se oye, esto es insularismo mediático, aquí usted ni se enteró, ni ningún medio lo dijo, bueno, pues no sé, póngase usted a buscar, sea cibernauta. Y la entrevista que tengo allí de este general 4 estrellas, que ahora no me acuerdo si es Mayer o cuál de ellos es que habló, indicó que los UAPs son un fenómeno global, que no es solo de Estados Unidos, global en todo el planeta, que es una fuerza aérea desconocida, punto. Wow, no sabemos si es China, no sabemos si es rusa, pero estos son los detalles que usted debe saber y verifique lo que le estoy diciendo. Mire, verifique lo que yo diga, verifique lo simple. Mira, ellos dicen, el reporte que se dio a los senadores este miércoles el miércoles sería eso, el miércoles 23, 24 por ahí de abril, hubo, si es que esa es la fecha, pero fue un miércoles, recuerdo yo, a finales de abril, se dio este reporte a los senadores y el Kirby, que es el director de esta oficina AARO, del Pentágono, dijo lo siguiente: no hemos encontrado evidencia que esto venga de otro planeta, pero tiene unas características muy interesantes. Y dice, tenemos 650 casos estudiados. Esos de incidentes. De incidentes recientes, única exclusivamente de pilotos y personal militar de bases y navíos. O sea, que eso no es, ¿cómo que tú dices? Querindongo lengua. Sí, lengua muerta, o sea, es el piloto adiestrado no por el la Fuerza Aérea. Exacto, no es el de Chinchojo que se dio cuatro palos y salió y vio aquello. Vio la luz que lo iluminó. No. Entonces es gente en operaciones, en áreas de maniobras militares, a zonas restringidas totalmente al vuelo aéreo, pero estas cosas entran. ¿Qué dice? La mayor parte de ellos vuelan de 15.000 a 25.000 pies de altura. El 90% de ellos tienen forma esférica. Hay otros que no, pero el 90%. De ese 90%, o son translúcidos, que ves a través de ellos, o son blancos, completamente como una nube,
o metálicos. Viajan en Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. No tienen firma de calor. Es decir, ¿Y cómo uno los puede ver? bueno, van rapidísimo, los pilotos los ven, los detecta el radar, los siguen, le toman video, ellos sí. Acá cuando vienen a menor velocidad, pasan cerca, la gente los puede ver, que han sido los casos. Pero en este caso, que son los militares, Eso, porque allá arribota. ellos los militares con sus sensores, sus radares, sus equipos, los rastrean. Y lo que nos están diciendo es que estas cosas van rápido, 2 veces la velocidad del sonido, van a la altura de los jets civiles, no a la altura del jet stream de 30.000, 35.000 pies, algunos pueden estar allá, pero la mayoría van más bajo. No tienen firma de calor, es decir, no tienen propulsión como la nuestra, es una nueva clase de propulsión, y no hacen sonido. Pero no son de otro mundo, son de aquí, pero no sabemos de quién. Nuestra preocupación es, según ellos, es que sea de un competidor, ya saben, ruso o chino, especialmente chino, pero la preocupación mayor es que si poseen esta tecnología, nos superan, y en caso de una guerra, esto se convierte en un arma. Claro. Así que es de máxima Y esto tú importancia. dices que lo acaba de decir en abril del 2013. Sí, señor. No, 2023. No fuimos Mira en el cómo viaje del estoy yo. tiempo. No, me llevaste Sí, enredado con tranquilo, tranquilo. 2023 en un informe oficial Sí, del vistas ejército públicas a los en el Senado senados de los al Estados Senado, Unidos, y el año pasado se hizo lo mismo en la Cámara de Representantes. En Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, se hizo la vista pública y en puerta cerrada. Puerta cerrada dijeron cosas que supone que la gente no deba saber. Y acá ahora mismo, el Senado ahora tiene otra reunión más a puerta cerrada. Esto es lo que nosotros podemos saber. Ahora, es crítico lo que no vamos a saber, porque obviamente es lo que ellos manejan con la seguridad nacional. Así que el fenómeno del cuento del fulano, que se lo llevaron la vaca, que le dieron un viaje a la luna de Ganímedes, lo que sea, ahora se ha reducido y se sintetiza en experiencias militares de alto riesgo que incluye la seguridad nacional de Estados Unidos y que podría implicar obviamente un espionaje más avanzado, más sofisticado, y que alegadamente Estados Unidos no cuenta con esa tecnología. Alegadamente, déjame decirte algo. Eso te iba a decir, ¿hasta qué punto no son los propios norteamericanos? Ese es el otro Porque es punto. más fácil, digo, sobre todo si quiero justificar un presupuesto Ahí vamos, para hacer cositas, ahí vamos. pues es bueno que yo le diga a la gente, mire, no sabemos quién lo tiene. Claro. Deme chavo para ponerme a jugar el juego. Has tocado el punto neurálgico aquí, el botón rojo. ¿Cuál es? Bueno, si viniera otro mundo no resolvemos nada con eso. Ahora, si decimos que son los chinos, son los rusos, nosotros tenemos ahora cerca de 800.000 y pico millones de dólares anuales que nos da el Congreso en presupuesto, pero lo que la gente realmente no sabe, y nuevamente verifiquen, es que el presupuesto oscuro sobrepasa el trillón y casi 2 trillones de ¿Qué es dólares. el presupuesto oscuro? El presupuesto oscuro es lo que no va a través del Congreso, son otros fondos que se Off the asignan. books. Totalmente, se asignan directamente a la Fuerza Armada, al bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, y no pasa por el consenso del Congreso ni del Senado de Estados Unidos. Ahora, varias ocasiones el Congreso ha tratado de indagar en eso y lamentablemente está más allá de las capacidades del Congreso. Es intocable. Esos fondos oscuros no se pueden tocar. Y te digo, 1 trillón, 2 trillones de dólares. ¿Le reportan esto al presidente? Se supone que el presidente esté update a todo esto. Se supone, pero para que tengan una idea, hasta la época de Ronald Reagan, ningún presidente sabía que existía el Área 51. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Reagan es el primero en saberlo. Antes de él, ninguno, ni Carter, ni Johnson, ni Nixon, ninguno sabía el Área Por 51. eso, porque si hay un presupuesto oscuro, como tú señalas, Ajá. que el Congreso, que es el brazo que más representa al pueblo, porque son más y están electos Claro. directamente. ¿Por qué hay que decírselo al presidente si hay todo un gobierno permanente que se puede encargar de esas cosas? Ese gobierno permanente, ese gobierno, lo diría yo, secreto, como otros le dicen en los Estados Unidos, manejan todo. ¿Y quién es ese gobierno secreto? Lo dijo Eisenhower, el bloque militar, industrial, farmacéutico, la espina dorsal del imperio. Aquí la tenemos allá, en las farmacéuticas aquí, y aquí lo tenemos en la cantidad de instalaciones de inteligencia que hay en Puerto Rico, que el gobierno, ni político, ni nadie en Puerto Rico, ni siquiera sospecha. Y en Puerto Rico tenemos un centro de recopilación de satélites y de información de monitoreo de todo Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Dejémoslo ahí, que se me acaba el tiempo. Pero obviamente hace falta 1, 2 o más programas. No se pierdan el próximo presentación de Andrew, que no sabemos en esta fecha cuándo será, pues acaba de tener una. Así mismo, en Cagua estuvimos recientemente. Pero gracias.
A ti, Luis, y Gracias a por ustedes. compartir el tiempo con nosotros. Gracias, hermano.